Excelente, entonces voy a hablar en inglés como lo hizo Karina. Yo quisiera empezar saludando a Karina, presento mis respetos a ella. Karina es una persona muy bella, también a doña Amalia García, a quien yo admiro muchísimo. Representamos diferentes partidos políticos. Yo voy a ser muy crítico del gobierno, ¿verdad? Pero no voy a hablar contra México. Yo sí creo que México es una nación grandiosa, es un país enorme, 130 millones de habitantes. Exportamos más bienes manufacturados o fabricados que cualquier otro país de Latinoamérica combinado, incluyendo Chile, Brasil, Argentina. Todo eso en Latinoamérica combinado no exportan tantos bienes manufacturados como lo hacemos en México, y tenemos una cultura de más de 3.500 años, mucho más. Entonces, les voy a dar primero que nada una perspectiva general. No necesariamente están familiarizados con la historia de México. Y después de esta perspectiva, yo voy a presentarles las dos versiones que van a escuchar en términos de lo que está ocurriendo en México actualmente, una visión de la oposición y otra visión del partido en el gobierno. Y finalmente voy a hablar de uno de los grandes retos que tenemos frente a nosotros y que tiene que ver con Trump imponiendo aranceles a todas las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos. Divido esta perspectiva y este estudio en 8 puntos. Número 1. ¿Alguien sabe desde cuándo hay personas, desde cuando el Homo sapiens vive en este lado del mundo? ¿Me pueden dar acá una cifra aproximada? Cerca de 35,000 años. ¿De dónde vinieron los primeros habitantes? Pues de Asia, todos venimos de África. Aquí es donde evoluciona el Homo sapiens. Pero en términos de este continente, durante la era de hielo, se cruzó el estrecho de Bering, en términos modernos, de Rusia a Alaska, y obviamente tomó cientos de miles de años para que las personas lleguen aquí. En la migración, miles de años, y 35,000 años para que los primeros habitantes lleguen a este lado del mundo. Ahora, el segundo punto. ¿En qué momento floreció la cultura más importante en esta parte del mundo? ¿Hace 35,000 años? No. 30,000 años tuvieron que pasar para que la primera gran civilización floreciera. Estamos hablando de los olmecas, cerca de 3.500 años, hace 3.500 años. Y después, ¿qué ocurrió hace 500 años? Como en 1520. A ver, chicos de México, ¿a qué pasó hace 500 años? Es decir, sí, la conquista española. Y esta parte del mundo se vuelve colonia española. Y básicamente por eso hablamos español. ¿Y durante cuánto tiempo esa colonia llamada Nueva España? ¿Cuánto duró? ¿Cuántos siglos duró? ¿Lo saben? 3 siglos, 300 años de colonia española. Y después, ¿qué hizo que esa colonia, o qué hizo que concluyera esta colonización? ¿Qué ocurrió a principios del siglo XIX, en el decimonónico? Pues la independencia de los españoles. Y después de la independencia, México quedó como un país estable o inestable. Pues fue sumamente inestable. Les doy aquí 2 datos. El primero, reviso mis papeles. A ver, no me quiero equivocar. De 1821 a 1870. ¿Saben cuántos diferentes presidentes tuvo México? Más de 50 presidentes distintos. Y número 2, para darles una idea del nivel de inestabilidad que se vivía,
menos de 30 años después de la independencia, perdimos una enorme parte de nuestro territorio. ¿Qué porcentaje de territorio piensan ustedes que perdimos en los primeros 30 años después de la independencia? Perdimos más de 50% de nuestro territorio ante Estados Unidos. Ahora, para darles una idea, toda California era de México, toda Nevada, hasta Las Vegas eran de México, Utah era de México, todo el estado de Texas era de México, partes de Arizona, Nuevo México, Wyoming, Colorado, Kansas, Oklahoma, todo eso era de México. Por eso, cuando yo escucho al presidente Trump decir que México lo están robando, yo digo, ay, ¿de qué demonios me habla este señor? Estados Unidos se quedó con más de la mitad de nuestro territorio y él dice que México lo está robando, le está viendo la cara. Ay, pues eso es una locura. Eso es verdaderamente, no tiene sentido de nada. 5. ¿Qué transformación importantísima se llevó a cabo alrededor del 1857, que marca la separación entre el Estado y la Iglesia, lo que llamamos en español la Reforma? Es una guerra de 3 años, enmiendas constitucionales, una serie de leyes que fueron reescritas y promulgadas que marca la separación entre la Iglesia y el Estado. 6. Después de 30 años de la dictadura del señor Porfirio Díaz, hubo una revuelta. Pues, ¿cómo se llama la revuelta? Amigos, colegas, la Revolución Mexicana. La Revuelta Mexicana, la Revolución. ¿Cuánto tiempo llevó sacar al dictador? Pues nada más 6 meses. Pero la guerra entre las diferentes facciones revolucionarias duró más de 10 años. Ahora, después de la Revolución Mexicana, nació la democracia en México. Teníamos un régimen democrático estable desde entonces hasta ahora. Pues no. Tristemente, a lo que la revolución dio nacimiento fue un régimen autoritario que duró cerca de 70 años. Fue un régimen autoritario muy peculiar y los científicos políticos, Giovanni Sartori, tuvo que crear una categoría para etiquetar esto, porque los presidentes solo duraban 6 años. Cada 6 años teníamos un nuevo presidente, pero básicamente él era un dictador sexenal y él tenía que darle el dedazo a su sucesor, y esto duró poco más que 70 años. Y después, en los últimos 25 años, el paisaje político en México, que ha padecido lo que se llama alternanzas políticas. El partido al que yo pertenezco, sé que duramos 12 años, después el PRI otra vez un sexenio, 6 años, y después ahora el partido en el gobierno, Morena, que fue elegido para un periodo de 6 años, y la presidenta Claudia Sheinbaum fue electa para un periodo de 6 años. Entonces, resumiendo, los últimos 25 años, PAN 12 años, PRI 6 años, y Morena por lo menos va a completar también 12 años, viéndolo así. Y en este contexto, y habiendo dicho todo esto, ustedes van a escuchar 2 versiones diferentes. La versión oficial, que es que ustedes tienen la enormísima suerte de estar vivos y estar en México, porque estamos pasando por lo que se llama la cuarta transformación. ¿Por qué la cuarta transformación? Porque se dice que la primera gran transformación fue la independencia. ¿Recuerdan la independencia de los españoles?
españoles. Se llamó la primera transformación. Después dicen que la siguiente reforma, la Guerra de 3 años, las enmiendas constitucionales que marcan la separación de la Iglesia es la segunda transformación. Y después dicen que la revolución, cuando sacamos de aquí al dictador Porfirio Díaz, sería la tercera transformación. Y ellos afirman que al haber ganado las elecciones presidenciales en 2018, por cierto, yo era el candidato que perdió ante López Obrador, yo también me presenté como candidato, no son mentiras, es bien cierto, y dicen que ese día se inició la cuarta transformación de México. Bueno, yo les voy a dar una versión un tanto cuanto diferente de esto. Mi versión es que en los últimos 25 años hemos pasado por lo que se llama alternanza política entre 3 diferentes partidos políticos y que ahorita nosotros estamos bajo A, un régimen populista, ya les diré por qué, y B, que nosotros estamos en tránsito, migrando hacia y echándonos hacia atrás, hacia un régimen autoritario, y también les voy a decir por qué. Probablemente ya Harari explicó lo que es un régimen populista. Él dice, es el truco más antiguo en el libro populista. 1. Lo que se hace es que existen heridas preexistentes. Esto aplica a México y a Estados Unidos porque estamos bajo un régimen populista y Estados Unidos también tiene un régimen populista. Trump es un líder populista, sin duda. Y después encontramos lesiones, heridas preexistentes que son muy reales. En México, 2 de estas heridas son desigualdades desastrosas y discriminación escandalosa. Y estas heridas estaban ahí, es muy cierto. Ahora, una vez que uno encuentra estas laceraciones, se usan estas laceraciones para empezar a fracturar y a separar al país en 2 partes. Una que tiene que ser más grande que la otra, ¿verdad? Para que haya Entonces, el líder populista, de acuerdo a Harari, mete sus dedos dentro de las laceraciones para que duelan, para que la fractura sea tan profunda como posible, y después el líder se proclama no el líder de todo el país, pero solo de una tribu o una facción, solo un lado contra la otra parte. En el caso de México, la manera en que lo enmarcan es, de un lado tenemos a las personas, al pueblo, que son los buenos ciudadanos, y del otro lado tenemos a los corruptos, las élites corruptas, y básicamente esta es la manera en que están fracturados y lo están enmarcando en el discurso político en México. Y por eso yo digo que nos encontramos bajo un régimen populista, que la narrativa es totalmente populista. Ahora, 2. Yo afirmo que estamos en una transición echándonos para atrás hacia un régimen autoritario, porque como ya les dije, después de la revolución, ¿no? De la revolución vivimos un régimen autoritario durante 7 décadas. Les voy a dar información para respaldar lo que estoy diciendo. Ahora, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum ganó la elección, nadie duda eso. Ahora, su partido obtuvo 54% de los votos para el Congreso. En México tenemos 2 cámaras. Aquí está el Senado, la Cámara Alta, y la Cámara Baja, la Cámara de Diputados. Los estadounidenses lo llamarían la Cámara de Representantes, y tienen 54% de los votos. Ahora, por medio de una serie de trucos, transformaron esa mayoría de 54% en el Congreso en 75% supermayoría. Y en el caso de México, una mayoría de 75% de supermayoría abre la puerta para que se pueda enmendar la Constitución. Entonces, tienen control del Poder Ejecutivo, puesto que ganaron la elección, controlan el Congreso, pero no 54% del Congreso, sino 75%. Y lo primero que hicieron con esa supermayoría, enmendaron la Constitución para controlar el Poder Judicial. Entonces, pues aquí, en septiembre 2025,
este partido en el gobierno no solo va a controlar el poder ejecutivo, sino también el legislativo y también el judicial, los tres poderes. Y después de eso promulgaron otra enmienda para afectar la seguridad pública. Tenemos una Policía Nacional, la Guardia Nacional, muy robusta, y de acuerdo con esto, esta reforma tan reciente, el director de la Guardia Nacional debe ser un general, un miembro de las Fuerzas Armadas. Ahora, quien quiera que vea a México desde lejos y vea que se transforma una mayoría de 54% en una mayoría de 75% en el Congreso que usan para apoderarse del judicial y militaricen la seguridad, pues estarán de acuerdo que estamos en transición a un gobierno autoritario. No hay división de poderes, donde en donde un partido va a dominar absolutamente. Concluyo hablando de uno de los grandes retos que tenemos frente a nosotros en México y que tiene que ver con la economía. Como saben, el presidente Trump ha amenazado con imponer un aranceles de 25% a todas las exportaciones mexicanas, y yo digo que eso agrega el insulto al agravio, porque en español diríamos we got rain over mud, porque la reforma judicial ya había lastimado a la economía mexicana, y todo el mundo sabe que si uno quiere que la gente invierta, los inversionistas les gusta la certidumbre, detestan la incertidumbre, quieren este Estado de Derecho, no quieren que se controle al judicial, y entonces la economía mexicana estaba ya en un camino para empezar a encogerse, a reducirse. Y ahora, aparte, con estos aranceles, México tristemente podría caer en recesión. Ahora, el argumento de Trump es absurdo. Probablemente han oído decir que él dice, bueno, primero, ¿por qué esto daña tanto a México? ¿Por qué eso es tan perjudicial, más perjudicial que para otro país en el mundo? Pues por la sencilla razón que las exportaciones de México representan 35% de nuestro PIB. Dependemos en nuestras exportaciones, y 80%, un poquito más de 80% de todas nuestras exportaciones se van a un solo país, y sucede que es hacia Estados Unidos. Entonces, si Trump impone aranceles de 25%, esto sería devastador para la economía mexicana. Ahora, su argumento favorito es que nosotros causamos la crisis de fentanilo. Sí, pues se les mueren millones de americanos por overdosis de fentanilo en Estados Unidos, pero lo que es absolutamente ridículo es decir que México causó la crisis. Eso sí es un insulto. Ahora, aclaremos esto. La crisis de fentanilo fue provocada por las empresas americanas, estadounidenses, una empresa Pharma Purdue, y ellos llegaron con un analgésico poderosísimo que se llama el Oxycontin o Oxycodone, que es un analgésico poderosísimo, es un opioide que usan para la publicidad de este analgésico como algo no adictivo, y resultó que era altamente adictivo. Entonces la Oxycontina, producida por Purdue Pharma, hizo que miles de millones de americanos se hicieran adictos a los opioides. Y ahora, cuando el gobierno estadounidense se dio cuenta que esto estaba sucediendo, entonces cerraron y entonces hicieron que las regulaciones fueran más estrictas. Entonces, ¿qué hizo la gente? Porque ya no podía comprar nada, se fueron a la heroína, y entonces a alguien se le ocurrió la producción de fentanilo. La heroína y el fentanilo son lo mismo. La diferencia es que para producir heroína
heroína necesitas la plantita, la amapola, y para producir fentanilo solo necesitas muchos químicos que pueden mezclar en el laboratorio. Entonces es cierto, mucho fentanilo se produce en México y se manda a Estados Unidos, pero nosotros no provocamos la crisis, y pensar que podemos detener la crisis, pues es estúpido. Les voy a decir por qué. Voy a hablar solo de un puerto de entrada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y del otro lado de la frontera es Laredo, Texas. ¿Saben cuántos camiones pesados cruzan todos los días de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a Laredo, Texas? En un día, entre 7,000 y 8,000 camiones pesados. Recuerden esta cifra. Ahora, si ustedes alinean estos camiones pesados, van a tener una línea de ¿cuántos kilómetros? En millas, 100 millas. Si piensan en kilómetros, 160 kilómetros de camiones pesados. Este es el número de camiones que cruzan todos los días la línea fronteriza, el punto de entrada. Ahora, recordando esto, ahora piensen en 2 kilos de fentanilo puro. 2 kilos de puro fentanilo. 2 kilos de puro fentanilo que representan ¿cuántas dosis de letales? ¿Cuántas dosis letales son 2 kilos de fentanilo? A ver, que pueden aquí en mi manita. 2 kilos de fentanilo puro representan 1 millón de dosis letales. ¿Ustedes piensan que es posible que México pueda evitar que 2 kilos crucen a Estados Unidos cuando solo hay un puerto de entrada y hay 7,000, 8,000 camiones pesados cruzando, y evitar que se crucen 2 kilos? Es absurdo. Ahora, imponer aranceles es una tontería. El argumento del fentanilo es pura basura. Si imponen aranceles, él va a lastimar la economía de Estados Unidos, va a lastimar la economía de México, y se los pongo así. Y les prometo que ya termino. Prometido. Con los aranceles, las economías se van a reducir, se van a encoger, tanto la estadounidense como la mexicana. Cuando trabajamos juntos, nos volvemos la región más competitiva del mundo. Cuando Canadá, Estados Unidos y México trabajan juntos, técnicamente hablando, somos la región más competitiva del mundo. Entonces, sí, Trump puede decir América, Estados Unidos primero, y los canadienses pueden decir Canadá primero, y nosotros podemos decir México primero, pero eso así no va a funcionar. Tenemos que trabajar juntos. Como dijo Shakespeare, llegamos al mundo como hermano y hermano, y ahora vamos de la mano, no uno antes que el otro. Muchas gracias.